Bien, retomando, llegamos a la solución numérica del problema, descartando, recuerden, una de las opciones de respuesta que nos da la ecuación de segundo grado. Pero no hemos resuelto el problema porque no lo hemos respondido todavía. Entonces, no olvidar que si la pregunta era las eficiencias de cada una de las secciones, la respuesta que nosotros tenemos que entregar es algo como esto. El factor de eficiencia del área metalúrgica es de 0,8, mientras que el factor del área mina corresponde a 0,7, como antes fue calculado. No basta con entregar esto, ¿cierto?, el desarrollo, porque lo más importante, más que la capacidad de cálculo de un ingeniero, es la capacidad de interpretación y de dar respuesta a las problemáticas. Entonces, esto es lo importante, esta es la respuesta que finalmente es la que va a dar el aporte que estamos nosotros haciendo como ingenieros y nuestro aporte de haber resuelto todo este problema que estaba presentado acá. Bien, ahora vamos a ir a dar un pequeño repaso, más que repaso, vamos a identificar cuáles son algunas de las herramientas del álgebra que nosotros necesitamos recordar y practicar para el buen desarrollo de este curso. Aquí la idea es que nosotros vamos a enviarle algunos ejercicios para que ustedes se autoevalúen, o sea, los traten de resolver y si tienen problemas nos puedan indicar, y si los resuelven sin problemas, quiere decir que están con el álgebra actualizado, por así decirlo, para enfrentar el curso. Ahora, varios de estos temas de álgebra tienen que ver con el poder ayudar a resolver una ecuación. Y aquí hay un aspecto que es la factorización, que es bastante importante en el tema del desarrollo o la resolución de ecuaciones. Aquí lo voy a explicar con un ejemplo. Imaginemos que tenemos esta ecuación que salió de la interpretación de un problema escrito. Llegamos a esto, donde tenemos 1, 2, 3, 4 variables. Imaginémonos que de estas variables, de estas 4 variables, conozco 2. Imaginemos que conozco y conozco z. ¿Ya? Entonces mi problema es encontrar x. O, vamos en el otro, mi problema es encontrar r. ¿Ya? Esto es lo que yo quiero encontrar de esta ecuación, r. Pero no lo puedo hacer porque tengo r que no conozco y tengo x que no conozco. Pero si uno observa bien, nosotros podemos factorizar, dado que tienen en común que la x se repite en todos los factores, de la siguiente forma. X va a ser factor de todos estos. Si ustedes se dan cuenta, si multiplicamos x por y, me da xy. Si multiplicamos por x por más 3, me da más 3x. Y si multiplicamos por x por menos z, me da menos zx. Por lo tanto, esto de acá es lo mismo que esto de acá. Acá abajo también puedo factorizar por x. X por 8r me da 8rx. Y x por 3 me da 3x. Al hacer esto, me soluciona problemas porque esto de acá, como están multiplicando, se pueden cancelar porque es dividir x por x, que al dividir un factor por el mismo, independiente del valor que pueda tomar x, siempre va a dar 1. Por lo tanto, paso de esta ecuación a esta ecuación. Y si yo conozco y conozco z, de aquí puedo despejar sin problemas mi variable r. Ahora, ¿dónde se manifiesta esto? Muchas veces nosotros podemos formular unas ecuaciones a partir de un problema donde hay muchas variables y vemos a primera vista que tenemos más variables que ecuaciones. No hay que darse por vencido inmediatamente porque hay que empezar a desarrollar las ecuaciones
Porque puede pasar esto, que de alguna forma una de las variables se cancela. Por lo tanto, necesitamos menos ecuaciones. Como en este caso que teníamos dos variables desconocidas para una ecuación y con el desarrollo matemático de factorización logramos obtener una ecuación con una incógnita que la podemos resolver perfectamente. Dentro del tema de factorización hay algunas cosas que tenemos que recordar, sobre todo en el uso de potencias y raíces. Ahora solo vamos a mencionar algunas propiedades. En otras clases vamos a ejercitar más con las potencias y después cuando veamos la notación científica también, que es usar los números en forma de potencia, veremos con más ejercicios esto. Pero recordar esto, que es muy importante, que una raíz es, por así decirlo, la operación inversa a la potencia. ¿Ya? Que algo esté con raíz n quiere decir que está elevado, ¿cierto? Una potencia de 1 partido por n, como está aquí escrito. O sea, las raíces son lo mismo que una potencia, solo que es una forma de escribirlo cuando la potencia es un número que es una fracción. ¿Ya? Pero son todas potencias. El operador inverso, que nos permite, por ejemplo, despejar esta ecuación, de una raíz es el elevado a, o la potencia. Aquí si queremos despejar a, ¿cierto? Tenemos que aplicar a b una operación. En este caso sería elevar a n esto y elevar a n esto otro. Por esta definición, ¿cierto? La raíz n de a es igual a 1 partido por n, nos queda que en realidad a, el exponencial es 1 partido por n, y si lo multiplicamos por n, obviamente se nos van las n's, y nos queda esto, a elevado a 1. Ustedes saben que cuando algo está elevado a 1, no se escribe solamente. Y el b elevado a n. Esto, que es la definición de una raíz, es muy importante que siempre la tengan atento, y yo recomiendo, como lo hice en el ejercicio anterior, cuando vean una raíz, mejor exprésenlo de esta forma, que es el valor elevado a 1 partido por ese valor de la raíz. Así se van a evitar problemas de ver las raíces y así es mucho más fácil trabajarlo. Algunas propiedades de las raíces, en este caso que son las mismas que las potencias, acuérdense que son lo mismo, es que en la multiplicación, estos argumentos, si son iguales, se pueden poner bajo la misma raíz. De la misma forma, esta propiedad de la multiplicación es igual a la división, donde podemos, si están bajo la misma raíz dividido, podemos ponerlos bajo la misma raíz, que es la raíz enésima de esto. Ahora, si ustedes recuerdan la definición anterior, esto es a elevado a 1 partido por n, y si lo multiplicamos por m, ¿cierto? Es lo mismo que m partido por n. Una versión también que se puede poner es a partido por m, o sea, partido elevado a m, y bajo la raíz de n. Si ustedes ven, todo de acuerdo a esta definición, ustedes pueden sacar las conclusiones de todas las propiedades que puede tener el operador raíz. Por último, si están en una raíz dentro de una raíz, también usando la definición de la raíz, nos podemos dar cuenta que no es otra cosa que la raíz de ambos factores multiplicados. Estas propiedades las tienen que recordar o anotárselas, y si ustedes llegan a tener duda si son válidas o no, lo más fácil es en una calculadora ponerle valores a esto, a, n y m, hacer esta expresión de esta forma y hacerla de esta forma. Debería dar para cualquier valor lo mismo. Aquí hay que evitar valores negativos de a, sí, obviamente, porque raíces negativas nos va a dar un error en la calculadora. Ahora, al igual que para las raíces,
Estas propiedades de la multiplicación se respetan para las potencias. Por ejemplo, aquí está el cuadrado. A por b al cuadrado es lo mismo que a cuadrado por b cuadrado. Si ustedes tienen duda también de la validez de esto, pónganle valores a a y b, y en este caso se tiene que cumplir esta igualdad para cualquier valor de a y b, sea negativo, sea positivo, sea una fracción, lo que sea. Aquí vamos a poner un ejemplo con los valores más fáciles que tenemos, porque nos recordamos bien de los cuadrados de 2 y del 3, y vamos a resolver por cada una de las partes. 2 por 3, 6. 6 al cuadrado es 6 por 6, y 6 por 6 es 36. Por el otro lado, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, y si multiplicamos 4 por 9 nos da 36. Esto se cumple. Ahora, esto ha causado, ¿cierto?, esta propiedad que hemos visto en algunas pruebas anteriores, de años muy anteriores, que lo aplican a esta otra igualdad. A más b al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Si se fijan, es la misma idea que acá, pero esto no es válido. Y para comprobarlo, vamos a hacer el mismo ejemplo. 2 más 3 es 5, y 5 al cuadrado es 25. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, y 4 más 9 es 13. Por lo tanto, esto no es igual. Entonces, ojo, esta expresión no es análoga a esto. Esta propiedad es solamente de la multiplicación y, como vimos antes, de la multiplicación de raíces y de potencias. Pero en sumas y restas, eso no es válido. Nuevamente, si ustedes llegan a están en la resolución de un problema y tienen dudas sobre una identidad como esta, que puede servir para factorizar, compruébenle, pónganle valores, y tiene que cumplirse siempre. Traten de no usar los valores 1, porque siempre el valor 1 es un poco especial, pero traten de usar otros valores. Ahora, para el tema de factorización, que recordemos nos puede servir para que una ecuación que tenga variables que no conocemos se disminuya en el número de variables, es bueno recordar algunas factorizaciones clásicas que conocemos como los productos notables, o ustedes lo pueden haber visto como productos notables. Aquí está el anterior que estamos viendo, el a más b al cuadrado. Sabemos que no es a cuadrado más b cuadrado, sino que es esta expresión de acá, a cuadrado 2ab, b, que viene, ¿cierto?, de la multiplicación de a por b nos da un primer a por b, después un b por a, y sabemos que a por b es igual a b por a. En términos numéricos, si quieren demostrarlo, pónganle cualquier valor a y b, y van a ver que si ponemos primero a o b, o primero b o a, da lo mismo. Por lo tanto, como se genera un a por b aquí y un b por a, se escribe 2ab. Se podría haber escrito 2ba también, da lo mismo. Y finalmente el b cuadrado. Ahora, esto todo lo sabemos hacer. Lo importante es reconocer si es que una de nuestras ecuaciones que resultó de la interpretación de nuestro ejercicio nos da algo de este estilo. Nosotros tenemos que identificar que este es un producto notable. Por lo tanto, lo podemos factorizar de esa forma. O también lo podemos factorizar de esta forma. Es probable que en estas formas sea simplificable con algo que lo esté dividiendo o algo que lo esté multiplicando, o entonces podemos eliminar, hacer más pequeña la ecuación. Vamos a recordar otros productos notables. Aquí está el a más b por el a menos b, y eso da, ¿cierto?, dado que se generan estos términos que se cancelan, esta expresión. Nuevamente, si nosotros vemos en la resolución de un ejercicio que tenemos algo parecido a esto, con x cuadrado menos y cuadrado o cualquier letra, nosotros tenemos que reconocer que este es un producto notable
y que le podemos factorizar de esta forma. Ejemplo, imaginémonos que nosotros estamos leyendo un problema y llegamos a escribir esta ecuación. 3 por paréntesis a menos b es igual a cuadrado menos b cuadrado. Y tenemos otra ecuación, que es la segunda ecuación, cualquiera, que es donde podemos reemplazar a y b. Pero esta ecuación es compleja de resolver porque tiene cuadrados y tiene las variables no en cuadrado. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de identificar que esto de acá es un producto notable. Por lo tanto, yo lo puedo factorizar de esa forma. Reemplazo esto por su factorización y aquí vemos que como esto está multiplicando y aquí multiplicando, podemos cancelar este con este y obtener una ecuación mucho más sencilla. Fíjense, esta ecuación compleja que tenía cuadrados, ecuaciones cuadráticas, la pudimos llevar a una ecuación muy sencilla, evitándonos tener que reemplazar la variable de la otra ecuación que estamos imaginando que tenemos en una ecuación compleja donde tendríamos que hacer muchos cálculos. El hecho de reconocer este producto notable nos alivia bastante el trabajo. Otros productos notables comunes son x más a por x más b, o sea, donde hay un término común y otro no común. Entonces, esto se expresa de esta forma. Entonces también tengamos en mente o anotémonos en algún formulario que esto es un producto notable y que podemos factorizar de esa forma. Aquí es lo mismo que el anterior, solo que está el signo menos en ambas expresiones y nos da una expresión similar a la anterior, pero con un menos acá. Anteriormente era todo más, ahora eso nos genera un menos ahí. También, si tenemos una expresión de este tipo, conviene factorizarla de esa forma. Por último, la misma expresión, pero donde los signos son diferentes. En este caso, el producto notable es este, que es similar al anterior, solo que, ¿cierto?, tiene más y menos ahí. Este tenía menos y más, este tiene más y menos en esta expresión. Ahora, cuando tengan un cuadrado de 3 términos, que podían ser 3 incógnitas, 3 variables, el producto notable son las 3 variables al cuadrado más 2 veces la multiplicación de cada una de ellas por cada una de ellas. Fíjense que aquí el a se multiplica con el b y se multiplica con el c. El b también con el a y con el c. El c con el a y el c con el b. Entonces, es fácil recordarse de esto. Y si ustedes llegan a alguna ecuación que es de esta forma, saben que lo pueden factorizar de esa forma. O también lo pueden factorizar de esa forma, si es que les sirve para la resolución del problema. Ahora, cuando vimos productos notables, está el concepto también de cocientes notables, o sea, divisiones típicas. La generalidad la vamos a poner así, cuando tenemos un polinomio, generalmente de 2, elevado a un n, y dividido por un polinomio elevado a m. Podríamos tener 4 casos. Vamos a poner el caso 1, el caso 2, el caso 3 y el caso 4. Este cociente nunca es divisible, o sea, cuando tenemos el menos, el más acá y el menos, y cuando es de esta forma. Entonces es importante que si llegamos a una expresión como esta, no insistir en tratar de simplificarla, porque esto es lo más simplificado que puede estar. Entonces, identificar el caso 4 porque no lo podemos llevar a un polinomio más sencillo. Cuando es del primer caso, o sea, cuando los dos signos son menos, tenemos lo siguiente. El caso 1, aquí está con los dos signos menos, tenemos una expresión
que podemos escribirlo en forma de polinomio lineal, eliminándolo la división. Vamos a ver un ejemplo que es más sencillo. Aquí tenemos un x a la 5 y la 5. Entonces la ecuación nos dice que el x, n-1, como el n es 5, ponemos 4. X, n-2, o sea 5 menos 2, 3, por el i. Luego el x, n-3, 5 menos 3, 2, por el i cuadrado, hasta llegar a n-1, que, o sea, hasta el x0, ¿cierto? Aquí hay un x0, no está escrito porque cuando uno pone algo elevado a 0 es 1. Por lo tanto, cuando llegamos nosotros al x0, cuando 5 menos 5 da 0. Por lo tanto, n-1 es 5 menos 1 da 4. Hasta ahí llega el polinomio. Entonces también, aquí esto nos sirve para ver si es que llegamos a una ecuación de este tipo, bastante compleja, lo podemos factorizar de esta forma y es probable que se nos facilite el trabajo. El caso 2, cuando aquí arriba está negativo y aquí está positivo, tiene solución si es que este factor es par. Si es impar, no tiene solución. Y al igual, y tiene la misma expresión que anteriormente. Y este es un ejemplo donde el x4, ¿cierto? Esto va a tener 4 términos porque cuando el n es 4 llega al x0 y el i es n-1, o sea 4 menos 1, 3. También, si veo una expresión de este tipo, la puedo factorizar de esa forma y es muy probable que así resuelva mi ecuación más fácilmente porque puede que se me vayan algunos términos. El caso 3, cuando aquí es positivo y aquí es positivo, va a tener sentido cuando este valor es impar. También para los valores pares no funciona esta ecuación. Y la expresión es exactamente la misma, solo que, si se fijan, acá hay un menos, se va intercalando el signo ahí. Anteriormente también teníamos intercalación de signo, se me olvidó mencionar esto, que es respetando esta ecuación, mientras que en el caso 1 son solamente signos positivos. Esa es la diferencia entre cada uno de los signos. Bien, por hoy llegaremos hasta acá con el repaso de el álgebra y el tema de las ecuaciones. Nos vemos en la próxima clase. También revisen el aula virtual porque subiremos guía de ejercicios para que ustedes repasen y se puedan autoevaluar en cómo está su dominio de álgebra, que es el que necesitamos para este curso. Cualquier consulta la pueden hacer al correo de los profesores o usando el foro del aula virtual. Hasta la próxima.